Ahora vamos a ver en Archicad 11 algunas de las novedades que incluyó Archicad 10. Con Archicad 10 pudimos apoyarnos en las líneas de referencia de una forma mucho más intuitiva. Si vamos a verlo muy rápidamente, simplemente apoyándonos encima de un elemento. Cuando nos ponemos encima de un elemento, ya vemos cómo aparece una línea de referencia, esa línea que al cabo de unos tiempos, que nosotros también decidimos en el entorno de trabajo, vemos cómo se mantiene de una manera continua. Esto nos sirve para visualizarlo, pero también para grafiar a partir de ella. Vamos a coger los atributos de este muro, por ejemplo, y vamos a ver que si dibujamos de una forma continua, vemos cómo se grafía nuestro muro y una línea nos permite apoyarnos en ella y soltar el ratón. Si queremos podemos presionar la tecla mayúscula como hasta ahora hacíamos para hacer las coacciones de dirección, pero ahora no es necesario. E incluso podemos con el informador darle una entrada de teclado sin necesidad de dar coordenadas. Es decir, podemos decirle 8 metros sin más y vemos cómo lo recoge de una forma absolutamente automática. Por supuesto, las ortogonales serán muy sencillas, pero vemos cómo ya incorpora esa línea simplemente por el hecho de habernos puesto antes a lo largo de este elemento. Es decir, ese elemento son paralelos entre sí. Pues lo mismo, o de forma gráfica o de forma analítica, introduciendo un teclado, podemos colocar el siguiente muro. Muro que continúa dándonos información horizontal, paralelo al elemento, perpendicular al elemento. Si elegimos que sea perpendicular, le decimos que 9 metros, una entrada de teclado nos lo permitirá. No solo eso, nos podemos poner en un elemento un vértice y vemos cómo aparecen toda una gama de líneas de referencia que nos permiten incluso esto, movernos para que cuando sea perpendicular y vertical, a uno y a otro, podamos ir colocando nuestro muro para, una vez acabado, grafiarse perfectamente. Seguramente los muros inclinados fue una de las cosas más esperadas en Archicad, y vamos a ver cómo era de fácil hacer estos muros inclinados. Era y sigue siéndolo. Yo he recogido los atributos de un muro con estos materiales y ahora le vamos a decir que ese muro tenga una altura o se coloca a un nivel de 0, de cota 0, y tenga una altura de 1 metro, y además le vamos a decir que tenga 10 centímetros de espesor. Bueno, con esto será suficiente. Nos vamos a este punto, por ejemplo, y desde la ventana 3D, sin mayor problema, lo que hacemos es apoyarnos a lo largo de él para decirle que hasta este punto, ahí lo vemos, queremos colocar nuestro muro. Bien, una vez colocado, podemos, ahí lo vemos, aparece la ventana contextual donde podemos elegir modificar el ángulo. Vemos que lo podemos hacer de forma gráfica, apoyándonos en elementos existentes. Ahí ya hemos inclinado nuestro muro. Y podemos ver efectivamente grafiado nuestro muro. La visualización por pisos es otra de las opciones que nos permitió Archicad 10. Vemos cómo aparece, si lo selecciono, aparece un muro muy alto, ahora ya no, o con mucha altura. Ahora no es necesario hacer, desde Archicad 10, no es necesario hacer muros piso por piso. También podemos mantener esa práctica, pero ya no es necesario. Lo vamos a ver a partir de la planta. Vemos, insisto, este muro o estos muros que estoy seleccionando. Incluso si giro la ventana de 3 dimensiones, podemos ver cómo hay muros que son más bajos en altura, si nacen desde el mismo lugar, pero tienen su base en el mismo lugar, pero son más bajos. Bien, si vamos a la planta, vemos como de esta esquina, o de esta esquina se trata, vemos este muro, cómo se une con este otro, perfectamente grafiado en la planta sótano, o la planta que hayamos llamado solar, y si subo al siguiente nivel, vemos cómo se grafía perfectamente uno y otro muro unido en la planta sin ningún problema, y si sigo subiendo, vemos cómo en cubierta ese muro continúa grafiándose, porque necesita ser grafiado junto con la proyección de la cubierta,
pero si sigo subiendo ya deja de grafiarse como una sección, sino como una proyección, porque hemos elegido o tiene atributos de que se vaya viendo en los pisos que es necesario ir visualizándose. Con lo cual vemos que un solo muro es el mismo, ¿eh? Vemos su cota, va desde la cota menos 4,57 a la cota 58, 8 metros casi o 9 metros de altura. Vemos cómo se ha grafiado nuestro muro en cada una de sus plantas perfectamente. Los muros no solo se pueden inclinar, sino podemos crear un perfil personalizado a partir del gestor de perfiles. Podemos dibujarlo como si de una trama, se tratase, o podemos recoger de una biblioteca. Vamos a verlo. Yo acabo de volver al muro inclinado que habíamos hecho. Vamos a verlo en la ventana 3D. Vamos a girarlo en vez de alejarnos y vamos a hacer esto es para mantener la misma perspectiva, y lo que hacemos es seleccionarlo, como digo, y capturar el perfil. Esto nos permitiría seleccionar el elemento como si de una trama se tratase. Vamos a poner aquí el gestor de perfiles para que lo veamos. Digo que como si de una trama se tratase, hacerle modificaciones. Vamos a decirle que, que tuviese un quiebro o que tuviese cualquier forma, como lo estamos viendo aquí. Bien, podemos incluso incorporar nuevas tramas con nuevos materiales. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del que tenemos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a deshacer esto que he hecho y vamos a ponerle, pues por ejemplo, una trama que va a ser pues esta misma, y le vamos a decir que tenga otro material. El material va a ser, pues por ejemplo, madera, podría ser una opción, y aquí mismo le vamos a decir que haga un rectángulo, el cual, apoyándome en este elemento, ahí lo vemos, vamos a decirle que a lo largo, sin necesidad de introducir más datos, le vamos a decir que en el eje Y, o no, de espesor, le vamos a decir que tenga 4 centímetros, por ejemplo. Bien, acabamos de hacer un rectángulo de 4 centímetros, el cual lo vamos a incluso hacer que se encajone, y le vamos a decir a este otro que le haga una resta, que será este elemento. Bien, le hemos dado esa forma ahora mismo y no necesitamos... aquí vemos un montón de opciones o de distintos elementos que podríamos aplicarle. Ahí lo estamos viendo. Pero no necesitamos guardarla. Simplemente lo que vamos a hacer es aplicar a la selección sin necesidad de guardarlo para la biblioteca. Posteriormente podríamos hacerlo. Bien, cerramos el gestor de perfiles y no guardamos, como estoy diciendo, y lo que hemos conseguido, aquí lo estamos viendo, es hacer, ¿veis?, ese muro con esa forma que yo he puesto, una especie de encimera o asiento, que ya veremos más adelante lo que podría ser, pero sobre un perfil del muro que nosotros nos hemos inventado. Podría tener tantas tramas como quisiéramos, con la forma que nosotros quisiéramos, incluso curvas. Lo iremos viendo. Ahora lo que vamos a hacer es ver que estos muros, efectivamente, que estoy utilizando para hacer un peto o un elemento de separación, podrían también ser un muro de cerramiento, pueden contener huecos. Vamos a verlo. Vemos como ahora aparece grafiado de forma distinta, ya no aparece simplemente la proyección. Vamos a coger, por ejemplo, los atributos de esta ventana. Nos ponemos encima de ella. Y vamos a configurarla para ponerlo encima de nuestro muro. Entramos en atributos de la ventana y le vamos a decir que del antepecho a la base del muro hay, pues por ejemplo, 60 centímetros. Le vamos a decir que nuestra ventana es de... En este caso quiero ver una abertura, luego veremos si tiene carpintería o no, pero quiero que se visualice. Le vamos a decir que tenga 30 centímetros de alto. Ahí vamos cómo va a coger ese atributo. Y le vamos a decir que no sea vertical, sino asociado al muro, para que coja la inclinación de ese muro. Lo veremos en planta, eso es en planta. Y lo que haremos será decirle OK a nuestro modelo. En el propio navegador, las aberturas de muro, vamos a colocarlas.
en un extremo, así que hacemos un clic y hacemos un clic en nuestro modelo. Bien, aparecerá o no dependiendo de el corte al cual esté colocado la altura de nuestros del nivel de nuestra planta. Es decir, nuestra planta puede estar a la altura, grafiada a la altura que nosotros queramos. Ahí vemos cómo aparece grafiado nuestra ventana y también veremos que aparece dependiendo de sus atributos de su grafismo. Yo elegí los de una que tenía recogida y lo que vamos a decirle ahora es que en planta y sección no quiero que sea simbólico, sino que sea proyección con sección real. Pues nada, con sección real se lo decimos y ahí veremos cómo aparecerá perfectamente grafiada toda la proyección de nuestra ventana, en este caso el hueco, que también vamos a ver como lo veíamos hace un momento. Ahí vemos nuestro elemento inclinado, que además, por supuesto, puede ser alargado, dándole una medida, 4 metros, pues nada, 4 metros, ahí lo estamos viendo. Ahí lo vemos. Vamos a hacer lo siguiente para que no nos moleste. Vamos a colocar un marco de selección, así no nos molestará ningún elemento más. Un marco de selección, como digo, afectando a esta planta, con eso bastará, y le decimos que queremos ver lo que hemos seleccionado. Así no nos molestarán los demás elementos a la hora de girarlo. Vemos cómo hemos colocado nuestro... Y además lo que vamos a hacer es decirle que queremos multiplicar, pues por ejemplo, distribuyendo, pues 3, por ejemplo, valdrían, sin desplazamiento vertical, pues ¿desde dónde? Pues desde aquí hasta vemos cómo va a distribuirla, nuestros huecos, a lo largo de nuestro muro. Por supuesto, cuando vamos a la planta, vemos grafiados, ahí lo vemos grafiados nuestros elementos, que no pretendía que fuesen elementos con carpintería, sino que simplemente fuesen vanos, que es lo que vamos a decirle ahora, que sea un vano vacío. Ahora son vanos y lo vemos en la ventana 3D, volviendo a la misma vista. Bueno, ya que estábamos con el marco de selección, volveremos a llamarlo para que nos moleste menos. Ahí lo estamos viendo. Lo que acabamos de hacer es un muro que soporta huecos, que soporta configuraciones de tramas y materiales distintas, y veremos más adelante qué otras cosas puede aportar. Otra de las novedades que incorporó Archicad 10 fue la posibilidad de darle prioridad a los elementos compuestos, a los muros compuestos. Vamos a llamar con favoritos a este muro compuesto, y el cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle también que haya por aquí este otro. Vemos cómo se interseccionan entre sí estos. Vamos a decirle que, bueno, este podríamos alargarlo un poco más para que veamos cómo va a trabajar. Fijaros cómo van buscando cada uno el núcleo o la prioridad, que es lo como se llama ahora, para ir limpiándose estos muros. Bien, nosotros podemos decirle a los compuestos que cada uno de ellos tengan distintas prioridades. Cada una de sus capas pueden tener más o menos importancia dependiendo de lo que a nosotros nos interese. Con lo cual, si desde 0 hasta 16, como estáis viendo, le decimos que este tenga más prioridad que el otro elemento, es decir, que el ladrillo común en este caso, vemos cuando le decimos OK, como ahora es la cámara de aire la que pasa a lo largo de los elementos para que no sea nunca cortada y sea la que vaya recogiendo esa continuidad. Bien, pues esto a muros también se le puede aplicar como tales. Cada muro puede tener una prioridad distinta, pero los compuestos también la recogían de esta manera tan sencilla. Bueno, muros contiguos. También Archicad 10 nos dio la siguiente posibilidad. Nos permitió, o nos permite, vamos a hacerlo a partir de
la ventana de planta. Estamos viendo ventana en planta baja. Vamos a subir al siguiente piso. Vemos es la cubierta, la planta de azotea. Y lo que vamos a hacer es, bueno, voy a bajar de nuevo para recoger los atributos de ese muro, que quiero dibujarlo exactamente igual. Recojo sus atributos, subo al siguiente piso y desde aquí digo que quiero dibujar uno en el mismo lugar, pero en la parte superior. Vamos a verlo desde aquí. Vemos que lo que vamos a hacer es colocar este muro aquí arriba, en la parte superior, y no lo hemos tenido en cuenta su cota, lo hemos puesto a partir del que teníamos en la parte inferior. Bueno, pues vamos a decirle que se coloque alineado, por ejemplo, con algún punto, con este punto, por ejemplo. Vemos cómo se apoya, ahora sí está apoyado en el forjado. Bien, por el hecho de ser coplanarios los muros, no quería mover esa ventana, digo que podemos seleccionar cualquiera de los huecos que haya. No tiene por qué ser una unión o no tiene por qué estar unidos, simplemente los seleccionamos. Las ventanas, le decimos que queremos elevarlos con copia y vemos cómo podemos, de forma gráfica o de forma analítica, introduciendo los datos, podemos decirle que a 3 metros, pues vemos cómo nuestras ventanas se han colocado en el muro. Ahí en el muro lo vemos. Aparecen esas ventanas grafiadas en el muro, y si vamos a la planta, desde donde veníamos, vemos cómo se han grafiado. Con lo cual, ganaremos también mucho tiempo a la hora de que los elementos coplanarios puedan recoger esa información. Como consecuencia de que podemos hacer muros con diversas formas, vamos a colocar ahora un muro, lo vamos a ver también así. Colocamos un muro que provoque en 4 un rectángulo, y vamos a llamar a una perspectiva de estos muros. No quería verlo así, quería verlo, vamos a verlo así. Sí, así será. Lo he puesto alámbrico para ver la forma, pero creo que va a ser así más claro. Esa es la forma que le he dado a mis muros. Ahí lo estamos viendo. Lo selecciono o lo preselecciono para que lo veáis. Esa es la forma. Tiene una curva a lo largo de su sección vertical. Lo que hacemos ahora es volver a la planta para decirle que quiero colocar una zona, porque, es lo que quería explicar, las zonas se van a adaptar a la forma que tengan nuestros muros personalizados. Lo que hacemos ahora es simplemente hacer un clic, poner la zona, ahí ya se ha colocado, y cuando yo llamo a, en este caso quiero que me enseñe la perspectiva, vamos a decirle que sí, que quiero esa vista con perspectiva. Vemos cómo ahora nuestro muro lo he dejado alámbrico, la zona ha recogido esa forma, con lo cual nos va a dar una medición de volumen y superficie en su base correcta. Correcta, no habrá ningún error. Los alzados también han incorporado novedades. Habían incorporado muchas cosas. Seguramente una de las más importantes fue la oportunidad de decidir con qué importancia se veían los elementos que estaban más delante o más atrasados para posibles retranqueos. Pero si llamamos por ejemplo, a un alzado, vemos que ya incorpora colores. Vemos como en los propios atributos de la sección, la cual podemos abrir desde la propia vista de alzado, vemos que podemos decirle que los elementos tengan o no colores. Ahí lo estamos viendo. La trama de sección, pero el alzado como tal no tiene colores, que, insisto, podemos otorgarle simplemente diciéndoselo en uno de sus apartados. Por supuesto, también sombras, también tramas, todo lo que incorporaba en otras versiones anteriores. Además, también Archicad 10 nos permitió la posibilidad de colocar tramas difuminadas desde el propio, vamos a decirle que tenga estos atributos, por ejemplo. Así. Si queremos darle, por ejemplo, vamos a también a otra de las cualidades. Si nos ponemos a lo largo de un elemento, este elemento nos incorporará esa línea y no tendremos que esperar ningún tiempo más. Decía que esta trama difuminada, perdón, no quería moverla,
la queremos modificar, pues nada, le decimos que es desde ese punto hasta este punto. Vemos cómo podemos darle, en este caso, un toque de cielo u otro, no solamente tramas difuminadas lineales, sino también radiales, que incluso, pues, si este es el caso, le podríamos dar otro efecto que podría ser, por ejemplo, este. Seguramente una de las más importantes fue su integración con PlotMaker, es decir, Archicad 10 ya no necesita PlotMaker para generar planos. El propio navegador nos permite, este es el entorno de PlotMaker, que Archicad se comporte como el antiguo PlotMaker. Ahora los planos se encuentran en este entorno, vemos cómo podemos optimizar un plano con sus master, que es simplemente para generar vistas o para colocar las vistas. Hay muchas maneras, pero la más sencilla seguramente es irse a por una vista, la que queramos de nuestro grupo de vistas guardados, y arrastrarla al propio plano. Con lo cual, de esta forma tan sencilla, ya hemos colocado nuestra vista en nuestro modelo. De esta forma, ahí ya aparece listada. Podemos, pues eso, seguir generando, y por supuesto los que tengan atributos de actualización se irán actualizando, alzados, secciones, vistas en 3 dimensiones, incluso con render, de una forma muy sencilla, simplemente con pinchar y arrastrar. Alzados interiores, y vemos también que incluso los listados pueden ser arrastrados como una vista más a nuestro modelo. Esto seguramente es una de las novedades más importantes que Archicad 10 nos permitió.